A nuestros amigos de www.radiofusión.com, buenas tardes. Yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos del grupo Cuautitlán, aquí nuevamente con ustedes tratando estos temas del doctor Emilio Miray López, los 4 gigantes del alma. Y bueno, pues estamos por dar por terminado otro tema más, y bueno, pues aquí donde nos quedamos hace 15 días con ustedes, pues vamos a darle una leída a lo que este buen hombre nos legó y que nosotros como Alcohólicos Anónimos hemos aprovechado en el programa de recuperación. Y hoy tocaremos el tema la lucha contra el mal humor, que es parte de los iracundos, de la ira. Pero a ver cómo vamos a luchar contra esta de las máscaras del mal humor. Y dice, no hay duda de que el mal humor es signo de propensión iracunda. Casi siempre el malhumorado es un pesimista y en el fondo un miedoso que no quiere confesarlo. Por ello le conviene ser analizado y enfrentado con una interpretación objetiva de sí, para que, conociéndose mejor, pueda dejar de sufrir y de hacer sufrir a los demás. Bueno, aquí nos deja una tarea para nosotros, ¿verdad? En analizar por qué el mal humor, qué lo genera. Y son iras contenidas que, bueno, el malhumorado pesimista, es que muy en el fondo es un ser muy miedoso, pero no quiere confesarlo, le da vergüenza, le da pena, ¿verdad? Que se den cuenta que esa ira contenida lo hace actuar de una forma muy despectiva, muy indiferente, y vamos, ¿no? Es un sufrimiento interno, ¿verdad? Muy, muy difícil. Por eso nos invita a que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y se pueda dejar de sufrir o de hacer sufrir a los demás por ese mal humor, se pone irritable, descontento. Y para nosotros los alcohólicos, estos síntomas pues nos llevaron a beber cada día más, porque bueno, pues porque con el alcohol aplacábamos esa ira, ese sufrimiento, y no lo confesábamos para poder encontrar algo que nos ayudara a liberarnos de esas cosas que generan la ira, convirtiéndola de hecho en un mal humor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la principal característica del mal humor es la de no acusarse como tal a quien tiene. Ese admite que tiene mucho genio, mas no reconoce que tiene malo, motivo por el cual compete a los demás la precaución de no hacer su exhibir, o como se dice vulgarmente, de no buscarle las pulgas. Y bueno, pues cuando uno va conociendo, o lo van conociendo a uno, que es alguien
muy malhumorado, muy molesto, muy enojado, pues mucha gente opta hasta por darle la vuelta a uno. Uno más que lo vayan aislando, uno mismo se va aislando de los demás. ¿Por qué? Bueno, porque esa ira contenida en muchas de las ocasiones la descarga con gente que ni culpa tiene de las circunstancias de la vida que le han tocado vivir por su forma de ser, por su ira, y no hacer nada para poder librarse de ella. Por eso para nosotros los alcohólicos dicen que la ira es un dudoso lujo para la gente normal, pero para nosotros los alcohólicos es veneno puro, porque muchas de las veces en un arranque de ira, a veces empieza uno a beber y no sabe cuándo va a parar. En los alcohólicos crónicos de nuestras características. Por eso dice que las actitudes que definen el carácter malhumorado casi siempre tratan de explicar y explicarse su irritabilidad como una muestra de un culto y devoción a los valores más puros, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre que él cree que él tiene la razón, que él sabe todo, que todos están mal, que él es el único que está bien, los otros no tienen la capacidad que él tiene, y por esas minucias, bueno, pues su mal humor y su ira están ahí contenidas, sin confesar que es un ser iracundo, que todo le molesta, que está inconforme de todo, un inconforme crónico inconforme de todas las etapas que ha pasado en su vida. No puede tolerar la hipocresía, es un esclavo de la verdad o de su verdad. Su dignidad le impide dejarse atropellar en sus derechos que él cree que tiene. Nunca acepta una sugerencia, nunca acepta un consejo, nunca acepta que está mal. Y bueno, pues ahí se decía, ¿verdad?, que es un sufrimiento muy tremendo. ¿Por qué? Porque piensa que él, el único que dice y que tiene la verdad, es él. En todas estas ocasiones, quien eso dice no se da cuenta de que su conducta representa una negación de lo que trata de afirmar, pues lo lleva a ser injusto, exagerado y entrometido. Vamos, porque no es un ser injusto, o sea, no hay justicia, no hay nada que los demás puedan hacer que a él no le moleste, y en sus exageraciones, en sus reacciones, por sentirse dueño de la verdad, dueño de sí mismo, aunque diga todo lo contrario en sus actos. Y bueno, dice que es un ser muy entrometido, que aunque no esté relacionado en la práctica de un grupo, él va y trata de enmendar o dar sus puntos de vista en algo que no le compete, entonces siempre estará siendo un motivo de confusión y no de armonía. ¿Por qué? Bueno, porque sus exageraciones en cuanto a los comentarios de los demás, aunque no le competan, él trata siempre de dar el mejor ejemplo y la mejor razón, o sea, se entromete mucho en situaciones que no le competen. Entonces, por eso dice que a este tipo de gentes, pues ni para qué buscarle las pulgas, porque aunque no tenga razón, él cree que la tiene. Y vamos, las pequeñas cosas las hace tan grandes en exageraciones tremendas y se convierte en un ser muy complicado y muy difícil de entender. Pero a ver, vamos a darle otra leidita a esta partecita que dice: ¿cómo luchar contra el mal humor? Ahora aquí viene, ¿cómo vamos a luchar contra esa ira contenida, ¿verdad? Con esas facciones
que dicen que es hasta difícil verse en el espejo, porque hasta el espejo lo quisiera uno golpear. Pero a ver qué dice en la noche, una pregunta que dice, no basta aconsejar que quien se siente enojado y malhumorado se mire al espejo y se ría de su hosco gesto, cuente hasta 100 o recuerde que la ira es una de los 7 pecados capitales. Todos estos recursos sirven de bien poco en la práctica. O sea, aquí vamos a dar participación a uno de mis compañeros, ¿verdad? Que nos comparta, que nos comente esa lucha contra el mal humor. Adelante, compañero. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en radiofusiontv.com. Sí, esta parte de cómo luchar contra el mal humor, esta parte del ego que se encuentra inquieto al no ver satisfechas muchas de sus necesidades, o por así decirlo, exigencias, pues causan una irritabilidad, un principio de lo que es la enfermedad de la neurosis, y esa neurosis pues únicamente se externa a través precisamente del mal humor. Y toda esta parte, hay ocasiones en las cuales inclusive el individuo alcohólico, como su servidor, el de la voz, pues entiende que es una característica inconsciente, inconsciente del sentido de que está en ocasiones el individuo tan introspectivo que de manera por ahí casual se le atraviesa un espejo o ve su reflejo en alguna ventana y dices, ay, ¿quién es ese? Pues no es de extrañarse, es la persona. Sin embargo, ese gesto, lo que aquí nos comenta, esa expresión facial que únicamente expresa irritabilidad, que expresa desasosiego, que expresa un malestar, pues no es otra cosa más que la ira. Y cómo luchar contra ella es una práctica que contempla ciertos pasos, algunos mecanismos. Obviamente nosotros confiamos en el programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, hay a quienes ha resultado también poner en práctica muchas otras teorías, otras filosofías para poder darle paso y salida a este mal humor. Muchas gracias. Gracias, compañerito. Bueno, dice aquí, vamos a seguir dando una lecturita a esto que dice, hay otros caminos a seguir. El primero consiste en recordar que el mal humor puede ser el producto de alteraciones en la sangre. Los hipertensos, los hepáticos, los estreñidos crónicos, etc., acostumbran a enfadarse con facilidad porque tienen aumentada su irritabilidad. Por consiguiente, para no ser hipertensos, no sufrir del hígado y no tener estreñimiento, es preciso vivir en una actitud mentalmente higiénica. ¿Sí? Ello significa, en primer lugar, ponernos de acuerdo con nosotros mismos, pues es sabido que quien vive en paz consigo no inquieta a los demás. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros como miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues sí, no estamos en condiciones afirmativas de lo que nos narra este excelente doctor, ¿verdad? En la cuestión científica, hasta dónde la ira para nosotros, los enfermos alcohólicos, dicen que es un lujo para la gente normal, pero para nosotros los enfermos alcohólicos es un veneno.
veneno puro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos estados de inconsciencia, ¿verdad? Aquí el doctor nos narra, vamos, científicamente y nos dice que esto puede ser el producto, ¿verdad?, de esas alteraciones en la sangre, o los hipertensos, los hepáticos, los estreñidos crónicos, etcétera, ¿verdad? Que toda esta gente en sí es estos síntomas o estas cosas de alteración en el organismo lo hacen siempre un ser malhumorado, inconforme, iracundo, egocéntrico, o sea, un sufrimiento corporal, ¿verdad? Que eso hace que genere esos estados de irritabilidad, ese mal humor. Por eso dice que, por consiguiente, para no ser hipertenso, no sufrir del hígado y no tener estreñimiento, es preciso vivir en una actitud mentalmente higiénica, ¿sí? O sea, me tendré yo que sanear mentalmente para que no por todo ese cúmulo de emociones allí contenidas, ¿verdad?, no expresadas, no confesadas, me lleve a esos estados. Por eso que ello significa, en primer lugar, ponernos de acuerdo con nosotros mismos, pues es sabido que quien vive en paz consigo mismo no inquieta a los demás. Si yo estoy tranquilo conmigo, con el universo y con mi poder superior, voy a estar en paz. Pero esos estados de conciencia están un poco difíciles. No que no se puedan lograr, sí se pueden lograr. Adelante, mi compañero. Sí, efectivamente, como tiene mucha razón aquí el autor, el doctor Emilio Mira y López, al explicar en este párrafo la raíz, una de las raíces más profundas de la enfermedad, que hoy entendemos el alcoholismo como una enfermedad somática. Somática en el sentido de que canaliza todo ese desorden emocional, sentimental, pasional, y pues dicen que en algún punto hace tierra todo ese cortocircuito, y pues bueno, eso va a derivar siempre pues en un malestar de salud. Recordemos que pues, la maravilla de nuestro cerebro, de cómo dependiendo de nuestro estado de ánimo, pues se van a generar ciertas sustancias en nuestro cuerpo, y esas sustancias, pues el que las ordena generar, pues va a ser precisamente el cerebro, y el cerebro pues sabe si manda dopamina, si manda oxitocina, si manda melanina, si manda serotonina, y todo ello pues bueno va a ser absorbido por nuestros órganos, y en virtud de ello pues bueno, aquí nos da un breve preámbulo de aquellos que pues si no quiere sufrir del hígado, si no quiere sufrir de hipertensión, si no quiere tener estreñimiento, dice que hay que tener una actitud mental higiénica. ¿Qué es una actitud mental higiénica? Pues bueno, estar en paz con nuestros pensamientos, no generar situaciones que causen malestar, y pues como dice aquí también, dice ponernos de acuerdo con nosotros mismos y decir, bueno, hasta dónde queremos llegar y cuánto es lo que seremos capaces de soportar de aquello que nuestra mente genere a través de todos nuestros pensamientos. Muchas gracias. Gracias, compañerito. Bueno, vamos a leerle otra partecita, porque el día de hoy la idea es que hoy terminamos con este tema que es la ira. Dice: conviene que el malhumorado recuerde
que ni su violencia, ni su obstinación, ni su intransigencia, ni su destemplanza son signos de superioridad vital. No más que bueno, pues la ira como energía mal usada, se siente uno, ¿verdad?, que es superior a los demás. Y bueno, pues son cosas que trata uno con mucha violencia, muy obstinado, muy terco, muy intransigente, ¿verdad? Y piensa, ¿verdad?, que todo eso puede desplazar y puede ser signos de superioridad vital. Pero dice todo lo contrario, revelan inseguridad, falta de autodominio y de fe en la eficacia propia. Los actos positivos con los que procedimos a resolver las palabras altaneras, los gritos, etc., serán tan más eficaces cuanto menos energía se consume en los fuegos fatuos de la emoción incontenidas. No hay algo que la contenga. Por eso el iracundo manifiesta su ira por un tremendo temor a que le reclamen o que le den consejo. Luego se pone en guardia. Y bueno, pues aquí vamos a dar la participación de mis compañeritos. Adelante. Sí, muchas gracias. Compañero, dice, ¿qué es lo que va a pasar? La ira tiene ciertos matices. La ira está asociada dentro del carácter a la vitalidad del ser. Esa vitalidad del ser va a ser expresada a través de este enorme poder que tiene la ira en todos sus matices, porque el individuo que padece de esta situación iracunda, pues obviamente entendemos que va a expresar su ira de forma verbal, de forma física, de forma sentimental, de forma parental, y eso solo va a revelar precisamente lo que dice aquí el autor, va a revelar los defectos de la persona, va a revelar sus más grandes temores, y aquel que es mentiroso le va a temer a la verdad. Y cuando le manifiestan la verdad, pues inmediatamente va a expulsar a ese ser iracundo. Y toda esta parte en donde dice que va a intentar resolver las palabras altaneras, los gritos, etc., serán tan más eficaces cuando menos energía se consuma. Es decir, la persona va a ser la antítesis de cómo calmarse a sí mismo. Esta superioridad, esta destemplanza, intransigencia u obstinación solamente van a ser el reflejo de lo que quiere ocultar. Y pues bueno, toda esta emoción contenida, así como lo dice aquí nuestro autor, es una situación de extremo riesgo, principalmente para nosotros los alcohólicos, en virtud de que cualquier emoción contenida dentro de nuestro interior va a ser causa de un malestar. Y para la personalidad alcohólica, como la de su servidor, pues contener una emoción pensando que en los internos se va a componer, pues únicamente será una situación que cuando saldrá aún con mayor fuerza. Muchas gracias. Gracias compañero. Bueno, dice aquí, estamos de acuerdo que la ira ciega la vista y el entendimiento. Ni vemos ni pensamos cuando actuamos iracundamente, pero conviene recordar que el mal humor es casi siempre su forma latente y se desarrolla sobre el fondo de la angustia. De ahí la necesidad de llegar hasta esa oscura profundidad y subsuelo individual, para eliminar ahí las inmundicias que alimentan esa forma de miedo agresivo y torturante.
La curiosidad abre la puerta, que van de una actitud aniquiladora a una actitud exploradora, donde se marca la vía por la que podrá ser domesticada la ira. Pues aquí nos mencionaba, ¿no? Vamos, que la ira es parte de esos pecados capitales, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿por qué nos decía en capítulos anteriores, ¿sí? ¿Por qué ese aburrimiento de no estar en paz y a solas con uno mismo, ¿verdad? Aquí ya nos va invitando más a que tengamos que ir a hacer un análisis muy profundo, qué es lo que está generando la ira. ¿Por qué? Porque si vamos descubriendo qué es lo que la genera, vamos a ir haciendo una limpieza mental. Y para nosotros, en nuestro programa, hay un paso que se llama el cuarto paso, primero, segundo, tercero, y un cuarto paso que es relacionado a un inventario moral, un encuentro con nosotros mismos para ir descubriendo, ¿verdad?, por qué es el enojo con todo y por todo. Y eso, por supuesto, que nos va a ir ayudando a descubrir muchas cosas internas y poder, lo que decía allí, no le gusta confesarlas, ¿sí? Y esto nos va a llevar a hacer una confesión de mis temores, de mi gula, de mi ira, de todos esos pecados capitales que para nosotros los manejamos más como errores o equivocaciones. Adelante, mi compañerito. Gracias, compañero. ¿Cuánta de este parrafito pudiéramos hacer un extracto muy padre de lo que nos dice aquí el autor? El primero, en cuanto a que la ira ciega la vista y el entendimiento. Pues hace referencia a este capítulo, estamos hablando del temor y de sus manifestaciones, pero el amor igual va a cegar la vista y va a cegar el entendimiento. Igual el deber va a cegar la vista y el entendimiento porque son gigantes. En este momento estamos hablando del temor, de la ira, del mal humor. Entonces cualquiera de estos tres gigantes puede causar esta conmoción en el individuo, en la personalidad de un individuo. Esta parte con la que se refiere al subsuelo individual es aquellas partes a las que difícilmente en un estado inconsciente, que es en el estado en el que mayormente transita una personalidad que no ha terminado de madurar, un carácter indefinido como el de la personalidad alcohólica, muy poco quiere adentrarse a esas partes tan oscuras, tan inhóspitas. Es decir, nuestra bodega o nuestro garage o nuestro depósito de basura, pues nadie quiere adentrarse hasta esa parte. ¿Y qué es lo que dice aquí el autor? Dice esa obscura profundidad o subsuelo individual, esa parte verdadera de la personalidad donde se encuentra el ser, donde se encuentra el individuo en su ser más natural, es decir, sin expresar ninguna situación que tenga que ver con el comportamiento, con la familia, con la sociedad, en el trabajo, en la escuela, con la pareja, con los hermanos, es decir, en una situación natural. ¿Quién es esa persona? Es a la que se refiere aquí el autor, de poder llegar y transitar hasta esa oscura profundidad o a ese subsuelo individual. Y eso es lo único que, como termina aquí el párrafo, dice, va a abrir las puertas de una actitud aniquiladora a una actitud exploradora, donde se marca la vía por donde podrá ser domesticada la ira. Es decir, una vez conociendo a detalle
qué es lo que me irrita, por qué estoy tan enojado, por qué estoy enojado con la vida, por qué estoy enojado con alguna institución, por qué estoy enojado con mi pareja, con mi padre, con mi madre. Entonces, una vez conociendo verdaderamente la causa del dolor, es la forma en la que vamos a poder nosotros encontrar la puerta de salida para domesticar la ira. Gracias. Gracias, compañerito. Bueno, pues aquí nos vamos a ir a un corte, ¿verdad? Agradeciéndole a nuestros amigos de www.radiofusiontv.com, y en unos momentos más estaremos nuevamente con ustedes, mis amigos. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo? ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Te toma darte cuenta el daño que te haces. Acércate. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo? ¡Salud! La última y nos vamos. ¡Que yo manejo, pues! ¿Vas a permitir que el alcohol te siga golpeando? ¿O ya fue suficiente? Alcohólicos Anónimos, Sección México. Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
nuevamente con ustedes nuestros amigos de www.radiofusiontv.com. Bueno, pues vamos a leer y a darles lo que para nosotros, ¿verdad?, le hemos entendido, comprendido de lo que es este tema. Estos son dos últimos extractos que dice: conocer es comprender y comprender es empezar a dialogar un lenguaje estimativo. Fíjense, lo voy a leer nuevamente. Conocer es comprender y comprender es empezar a dialogar en lenguaje estimativo. O sea que aquí ya va a cambiar nuestro léxico hacia los demás. La ira se mutará en esfuerzos disciplinarios y estos a su vez en valor. Aquí viene una transformación del temor al valor cuando yo voy a empezar a ser sincero con los demás, ya sin ningún temor. Voy a decir, decimos los alcohólicos, mis verdades, ¿sí? ¿Por qué dice? Dice, entonces el gesto hosco y el ademán agresivo se transformarán en movimientos firmes y en atentivo, porque aunque el malhumorado trae un ceño, pero todo arrugado, ¿sí? Y bueno, pues no necesita decírnoslo, se ven en las facciones, y aquí dice que es un ceño atentivo. Y las manos no estrangularán, sino moldearán. Y las lenguas no calumniarán ni insultarán, sino cantarán la alegría de ascender hacia los planos de la creación, pasando del fuego quemante al calor fecundante y del golpe hiriente al contacto productivo y formador. Pudiéramos decir que es muy sencillo, pudiéramos decir, ya tuve una transformación, ya tuve un despertar de conciencia. Sí se da, pero lo comentábamos, sí. Hay que investigar muy profundamente quién soy yo, ¿verdad? Porque a veces nosotros digamos decir, es que ya entendí. ¿De veras? Sí. Entonces, ¿por qué sigues actuando de la misma manera? Y dicen las cosas que se entienden son las cosas que se hacen. Las cosas que no se entienden, por supuesto que no las hacemos. Y a simple vista, con esta leidita dijeron, no, sí está bien sencillo, pero bueno, vamos a darle la palabra a uno de mis compañeritos. Adelante, compañero. Sí, esta parte, definitivamente leerlo, es una cosa tan sencilla. Quien no ha vivido, quien no ha pasado por ese infierno de las emociones, por ese infierno de los pensamientos, y llega uno y lee esta parte donde está precisamente plasmada esta transformación, en estos pasajes que nos narra el doctor Emilio Mirey López. Dice, pasando del fuego quemante al calor fecundante. Bueno, y todas estas apologías que hace, ¿verdad? Suenan tan sencillo y son palabras tan elevadas, y en el sentido de decir elevadas, porque pues lo escribe una persona que en primera, para poder escribir esto, debió conocerse primero. Y para poder escribir esto significa que ya pasó por ese dominio precisamente de todas estas emociones, de todas estas pasiones, porque yo todavía recuerdo aquellas partes en las que en la formación académica todavía disfruté de tener esa materia que se llamaba orientación vocacional, en donde te desarrollaban más o menos, o sea, qué hacía cada profesión, cuál era el tipo, no el tipo de personalidad, sino el tipo de personas que elegían ciertas carreras, y decían que los psicólogos y los psiquiatras les llamaba la atención estudiar ese tipo de ciencias porque no se entendían ni ellos mismos.
y buscaban a través de ese tipo de ciencias, pues buscar un entendimiento profundo. Pues aquí es una de esas muestras de cómo dice aquí el autor, una vez que conocemos la verdad, una vez que conoces, aquí la verdad, lo que dice el autor es conocer precisamente el sentido de tu personalidad. Cuando ya tienes tú completamente desarrollado o cuando tienes las herramientas suficientes para formar un carácter, para formar una personalidad definida. En el sentido de que la personalidad alcohólica es una personalidad camaleónica. ¿Por qué camaleónica? Porque una personalidad alcohólica inmadura, no definida, va a llegar a digámoslo así, al sector público, y pues te vas a transformar, vas a pensar que eres la persona más apta para ser el presidente municipal. Estás en entras a una fábrica y sientes que tienes todas las herramientas para ser gerente. Entras a un equipo de fútbol y sientes que tú debiste de haber jugado en primera división. Entonces esa personalidad que no se encuentra definida ni el carácter formado, pues cuando ya te conoces y cuando llegas tú a un pleno conocimiento, en la literatura le dicen el despertar espiritual. Ese despertar espiritual no es otra cosa más que llegar a un profundo conocimiento de ti mismo, y como lo dice aquí el autor, lo dice en una partecita muy, muy, muy pequeñita, pero con toda la situación que conlleva un mensaje espiritual. Dice: y las lenguas no calumniarán ni insultarán, sino cantarán la alegría de ascender hacia los planos de la creación. Es decir, cuando el individuo conoce perfectamente sus debilidades, sus habilidades, porque no solamente de defectos está hecha la personalidad humana, sino cuando conoces cuáles son tus debilidades, tus habilidades, cuando haces tu análisis FODA de tu personalidad, de tus fortalezas, debilidades, oportunidades, lo que vas a hacer es, vas a comenzar a hablar de cosas superiores. ¿Y qué es esa cosa superior? Para nosotros, un poder superior, o como ustedes lo quieran llamar, aquí nos dice, hacia los planos de la creación. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañerito. Fíjense si hasta dónde me lleva el análisis muy profundo que para nosotros hemos comentado, ¿verdad? Aquí nos manda a hacer un inventario personal, un inventario de todos esos errores, o se prefieren de esos pecados. ¿Para qué? Bueno, para que vayamos descubriendo así cuáles fueron mis equivocaciones en la vida, para descubrir por qué ese descontento y echarle la culpa a toda la sociedad. Se decía, ¿verdad? A lo mejor no me casé con la mujer que yo deseaba y por temor, bueno, pues allí me quedé. O a los propios patrones, ¿verdad? Muy enojado con ellos porque pagan muy poquito. Pues ponga su fábrica, pues no tengo dinero, bueno, entonces ¿para qué se alquiló? O sea, yo voy a ir descubriendo, ¿para qué? Para que yo pueda encontrarme y sepa realmente quién soy, dónde estoy y por qué estoy, y se encuentre estado de conciencia de ser feliz con lo que se tiene, y no por conformismo quedarme con eso, no, porque después de ese saneamiento mental voy a poder emprender nuevas aventuras, ya sea en lo económico, en lo social, en lo que sea, sí, pero ya viéndolas de alguna forma muy diferente, y yo las tendré que, en el programa nos pide que todo ese inventario, ya cuando tengo mis errores identificados, mis defectos, lo tendré que ahí sí confesar sin ningún temor con otra persona, ¿verdad? Y bueno, pues con ese poder superior, como Dios, como cada quien lo entienda. ¿Para qué? Para que nuestro sexto paso ya admitimos y le vamos a pedir a ese ser superior que nos vaya liberando de él. En el sexto, con toda la humildad, y ahí encontramos la fe de lo que nos habla este hombre para poder llegar aquí.
Aquí nosotros vamos a llegar hasta nuestro séptimo paso, a esto sí. ¿Por qué? Porque entonces sí ya vamos a poder disculparnos con las personas que ofendimos, que agredimos, que hablamos mal de ellas, y vamos a empezar, sí, a hacer en esa lista y enfrentarlas cara a cara y liberarnos, sí, de todas esas angustias que por años nos trajeron muy perturbados, y sí se puede vivir en paz. Pues nuestros amigos de www.radiofusiontv.com, el grupo Cuautitlán agradece mucho, ¿verdad?, la radioescuchas que son ustedes, ¿sí? Y bueno, pues hoy terminamos con ese gigante, con el segundo de los gigantes, y hoy vamos a entrar de aquí a 15 días con el tercer gigante, que es el amor. Bueno, pues ya vimos lo que es el temor y la ira. A ver qué nos habla el amor, que es otro de los gigantes, o el más cañón, o el más bueno, o X, ¿no? Ya encontraremos la narrativa de este amable doctor. Pero bueno, el grupo Cuautitlán les agradece, ¿verdad? Y nuestra dirección está en Avenida 20 de Noviembre, esquina del Roble, Plaza Rubí. Y nuestra sesión son lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas. Y el día domingo de 17 a 19 horas. Pues quien guste, por ahí los esperamos en nuestras juntas de reflexión y de estudio. Y bueno, pues también les dejamos el número de la oficina intergrupal. Es una oficina que abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y ahí se pueden pedir informes a los grupos cercanos, ¿verdad? Y el número telefónico es el 58 70 82 66. Y bueno, el grupo Cuautitlán, como parte del 5º distrito del área norte del Valle de México, pues les agradece mucho, ¿verdad?, que nos hayan tenido a bien escucharnos. Y bueno, pues los invitaremos también para el 10º Congreso de Alcohólicos Anónimos, sección México, área norte del Valle de México, los días 13 y 14 de julio del 2019, ¿verdad? Ahí empezaremos desde las 9 de la mañana, están ustedes invitados a tomarse un café y posteriormente a pasar a las aulas de compartimiento. Y el lugar es Escuela Secundaria número 64, General José Vasconcelos, y es Avenida Francisco Villa sin número, barrio La Renda, Coyotepec, México. Pues mis amigos, por su atención, muchas gracias, y de aquí a 15 días, Dios nos permite, estaremos con ustedes. Por su atención, muchas gracias.